Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Mentes. Hoy nuestro informe nos trae a las orillas de la provincia de Entre Ríos, más particularmente a su ciudad capital. Hablamos de Paraná, que junto a Santa Fe comparte la obra de infraestructura vial que está detrás nuestro. Hablamos del túnel subfluvial Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begni, que está conmemorando en este 2019 50 años. Y para ello entrevistamos a Augusto Cortés, ingeniero civil, que está a cargo de la dirección técnica del mismo. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por recibirnos acá en las inmediaciones del control técnico del túnel subfluvial. Para el público que nos está mirando, una de las principales cosas que queríamos establecer, pero ¿qué es un túnel subfluvial? ¿Tiene alguna particularidad la obra que se da acá entre nuestras dos provincias respecto de otras? Claro, el túnel subfluvial es una estructura que se encuentra, una estructura subacuática que se encuentra inserta en el lecho del río propiamente dicho, en el lecho del río Paraná. Es una conexión que tiene 2 kilómetros, más de 2 kilómetros de longitud, y si nosotros lo podríamos clasificar, se puede considerar un túnel largo, porque se clasifican túneles de más o de menos de 2 kilómetros. En este caso el nuestro es un túnel largo, y como te comentaba hace un ratito, en realidad fue un túnel de avanzada en la época que fue concebido y que fue construido, puesto que en el siglo XX, de este tipo de túneles de más de 2 kilómetros, insisto, fueron 10 nomás los túneles en el mundo que tuvieron este tipo de conformación, emparentados con Inglaterra, con Estados Unidos, con China, con Australia. Túneles de esa magnitud, o sea que fue un túnel muy moderno, muy tecnológicamente avanzado si nosotros los comparamos con otros túneles del mundo, ¿no? Y subacuático, como te decía, es una estructura de hormigón armado que se encuentra inserto dentro del lecho del río, que tiene una tapada permanente de 4 metros de tierra arriba, con una protección de geotextil y hormigón arriba del túnel. Está protegido, si quiere decir que tiene seguridad, y bueno, y vincula técnicamente, vincula el tránsito técnico entre dos capitales, la capital de Paraná y la capital de Entre Ríos, que es Paraná, y la capital de Santa Fe, y vino a solucionar el tránsito de la masa de Argentina con el denominado litoral, hace 50 años atrás, cruzando todos los días aproximadamente promedio 12.000 vehículos por día. Justamente una de las preguntas es, ¿cuál fue la modificación o las modificaciones más importantes que hizo? Porque esto es a nivel regional, que sufrieron ambas capitales y toda la población. Sí, sustancialmente para Entre Ríos y puntualmente para Paraná, muy importante porque la vinculación con el continente, el viejo, como se decía, la vinculación del continente con el denominado litoral o denominado Mesopotamia anteriormente, vino a solucionar el problema de tránsito y el problema comercial, el problema industrial, todo tipo de los problemas. Hoy Paraná es, como dicen algunos directores acá, hoy Paraná nació, digamos, tuvo otra fuerza, otra impronta desde el momento que se concibió el túnel subfluvial. Vino a solucionar los problemas. Hoy la vinculación, como ustedes vinieron de Santa Fe, estamos en 20 minutos. Sí. Y antes la historia cuenta que para llegar a Paraná era una odisea de parte de venir en balsa, dos transbordos, y bueno, lo que significaba los colectivos, los camiones y todo lo que conllevaba el trastorno para un vecino poderse trasladar desde Paraná a Santa Fe, y hoy prácticamente está tan integrado que es una cosa más que no nos damos ni cuenta cuando pasamos, y que vino a solucionar, como decía, definitivamente las vidas de las dos capitales, ¿no?
¿cuáles son las principales características que tiene la obra? Bueno, la obra es una, como te comentaba, es un tubo fabricado afuera de hormigón armado de 65 metros de largo. Son 36 tubos que se construyeron en el dique seco, que está al frente de nosotros acá. Son 36 tubos que se hacían de a 4. En el dique seco se lo transportaba individualmente, se hacía un acopio de tubos en el lado Santa Fe, y luego a partir de ese momento se empezaban a bajar uno a uno y se empezaban a encastrar uno a uno los tubos, marcando la continuidad. Y hay un tubo que es más corto, que es el tubo número 37, que fue construido in situ. Los tubos tienen una particularidad: es un tubo hecho, como te decía, de hormigón armado, de 50 centímetros de espesor, con hierro en las dos caras. El tubo tiene 4.200 toneladas, individualmente cada tubo. Se lo llenaba de agua, se lo hacía fondear, se lo ponía en posición, previamente una draga hacía la excavación del terreno, y venían el tubo con 3 remolcadores, se lo posicionaba dentro de una isla flotante, que para que tengan una idea es una isla que tenía 4 patas retraíbles. Se lo metía debajo de la isla flotante y con el mismo peso, o sea, se lo hacía bajar, que tenía, ¿no es cierto?, se lo inundaba, se lo hacía bajar, se lo posicionaba en el lugar. Sola la arena después empezaba a ocupar su lugar, y bueno, y así sucesivamente. Tenía compuertas de chapa que se cortaban a medida que se iban conectando tubo a tubo. Tenía una compuerta de chapa, entonces se iban vinculando los tubos uno tras otro. Entonces se formó la continuidad de los tubos. Se empezó a construir del lado de Santa Fe hacia Paraná o viceversa, y la obra tuvo proyectada una vida útil. Bueno, la obra en realidad, hoy por ejemplo hay túneles similares del año 1924 en Estados Unidos con vida útil larga, o sea, del mismo tipo, ¿no es cierto? Estoy hablando de túneles con excavados, ¿no es cierto?, en suelo, subacuáticos. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos haciendo todos los trabajos para provocar, para mantener el túnel, lográndole la vida útil que uno pretende, una vida útil de muchos años. Le hemos puesto una capa de geotextil con hormigón arriba del túnel, lo que hace que esté confinado, de manera tal que el túnel, entendemos, tiene mucha vida útil. Estamos en este momento con un convenio con la UTN de Paraná y Santa Fe relacionado a establecer la vida útil del túnel. En este momento se está terminando un trabajo que están haciendo la gente de la UTN para determinar cuáles serían los trabajos o las preocupaciones o los elementos que tenemos que aportar para lograr que esa vida útil sea en el tiempo y garanticemos esta vía de comunicación. Una de las preguntas más importantes, incluso lo hablábamos antes de cámara, atrás de cámara, es, bueno, ¿por qué se decidió realizar un túnel subfluvial por debajo del río y no un puente, que hubiera sido la solución más por ahí económica? Claro, como lo comentábamos al inicio, como ustedes vinieron, en realidad la historia era que hacer un puente. Pero bueno, la imposibilidad estaba dado desde lo nacional. El gobierno nacional no quería autorizar un puente, y como decíamos que como el puente los puentes sobre los ríos son de propiedad nacional, lo que habíamos de jurisdicción nacional, entonces dos gobernadores que seguramente ustedes los han nombrado, el doctor Uranga y el doctor Silvestre Benis, el primero abogado, el segundo médico, y determinaron hacer por el lecho del río, de propiedad de las provincias, una comunicación permanente entre la ciudad de Paraná de capital y la ciudad de Paraná de Santa Fe, capital de Santa Fe, y vincular definitivamente lo que antes se llamaba la Mesopotamia con el macizo continental. Pero ese fue el secreto, ese fue la historia, la ley que lo apoya, el tema de la propiedad del subsuelo de los ríos. La última, para ir cerrando, bueno, es de por ahí público conocimiento, la proyección de un futuro puente para unir las ciudades de
Paraná y de Santa Fe. ¿Cómo lo ven acá? ¿Cuál es la proyección a futuro que hacen desde el túnel respecto a esta obra que iba a entrar en este año, pero al final no, pero es a futuro? Sí, la idea fundamentalmente, creo yo, que es, si bien no desconocer la posibilidad de hacer un puente, es una obra que vendría a apoyar, pero decíamos nosotros, no hacerlo aguas arriba del túnel, sino aguas abajo del túnel, donde sería un sector donde nosotros podamos reactivar o favorecer urbanísticamente la ciudad de Paraná y la zona de costas de la provincia de Santa Fe, de manera tal de no encimar en la misma traza tanto el puente como el túnel, y sí favorecer el día de mañana otra vía, otra vinculación, otra vía y para el tránsito de camiones, por ejemplo, fuera de la ciudad de Paraná y Santa Fe. No involucrar todo el tránsito en la misma zona, sino desviar el túnel, el puente unos kilómetros al sur, por ejemplo, y garantizar el desarrollo, como decía, de la zona sur de Paraná y favorecer el traslado de los camiones lejos de la traza del túnel, por ejemplo. Sería una alternativa. Sí. Porque actualmente está pensado en la parte superior del río. ¿Eso representa algún problema para el túnel? Claro, en realidad se pensó varias alternativas, pero la que nos parece a nosotros que sería preocupante o problemática para el túnel es no generarle ninguna turbulencia en el suelo, en el lecho del río, que provoque algún problema a la defensa que tiene el túnel. O sea, no provocarle ningún elemento, ninguna interposición. Las patas del puente podrían provocar alguna turbulencia no verificada, pero una turbulencia en el lecho del río que pueda dañar las defensas que nosotros realizamos en los procesos anteriores. De manera tal que la sugerencia sería en buena medida hacerlo aguas abajo del túnel. Está perfecto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por recibirnos. Gracias por estar aquí.